módulo les vamos a contar otra de las grandes etapas en la elaboración de este libro. Vamos a compartir con ustedes cómo produjimos conocimiento didáctico, es decir, cómo tomamos decisiones respecto a cómo usar la información que habíamos producido en la investigación sobre hierbas medicinales que les contamos en el módulo anterior para usarlos con fines didácticos en las aulas. En esta etapa las maestras fueron las protagonistas, ya que estuvieron encargadas de diseñar, probar y evaluar diferentes actividades y materiales didácticos. Vamos a compartir con ustedes las decisiones que tomamos para publicar algunos materiales, como ser los pósters para las aulas y este libro. También vamos a compartir el trabajo colaborativo que realizamos con los diseñadores gráficos que se incorporaron al equipo de trabajo. Una vez que tuvimos el informe con toda la información recabada durante la investigación, se empezaron a trabajar estos contenidos dentro del aula. Para esto, cada maestra seleccionaba o ideaba o creaba actividades como para poder incorporar estos contenidos dentro de nuestro desarrollo de clases, ¿no? Entonces, es así como que durante todo el proyecto, en el caso de mi escuela, durante todo el proyecto, por ejemplo, los chicos armaron un glosario, como incorporamos el guaraní dentro del proyecto, armaron un glosario de las palabras que aparecían en guaraní y con su respectivo significado. Cada aula tenía su glosario hecho en un afiche completo, que eso está incluido dentro del informe. Además, las maestras realizaron otras actividades. Nosotros, las jornadas de escuelas en feria, en los 2 primeros años, fue exclusivamente, el tema fue las hierbas medicinales y sus usos. En la primera jornada de escuelas en feria, el primer año, nos visitaron las mamás, los tutores, y nos explicaban y dramatizaban todas las actividades, todos los preparados de las hierbas medicinales, cómo se usa, cómo se prepara, y los chicos brindaron esa información, por supuesto, también al resto de la comunidad o al resto de los compañeros, al resto de los maestros. En la segunda jornada en feria, que fue el segundo año, las maestras con los chicos prepararon juegos didácticos, entre ellos dominó, en la que tenían que asociar la palabra con la hierba medicinal o la hierba medicinal con la enfermedad, y también los chicos más grandes armaron acrósticos con los que jugaron ahí durante la jornada, armaron un pasapalabra y jugaron al rosco, y los más chiquititos, armaron un juego de la oca, siempre con la información recabada de las hierbas medicinales y su uso durante toda la información, ¿no? En estos quiero destacar también que estuvo muy presente el idioma guaraní, ya que en el juego del rosco fueron incorporadas todas las palabras en guaraní que aparecieron durante la investigación. Yo les voy a contar un poquito sobre todas las actividades didácticas que se fueron desarrollando en el aula. Como primera medida, lo que se hizo fue la confección del mapa del paraje, donde se tuvo que ubicar, localizar a cada familia del lugar de los 2 parajes. Después de esto, una vez realizado el mapa del paraje, lo llevamos al mapa de San Luis del Palmar, así lo llevamos después a Corrientes, al mapa de Corrientes y a la República Argentina. Aparte se trabajaron otras actividades como juegos, entre estos está el juego de la oca, donde se tuvo como imagen las hierbas medicinales. La maestra del primer ciclo trabajó desde el instructivo para la construcción del dado que se iba a usar en este juego de la oca. Todo esto lo hicieron en guaraní. Otras actividades fueron coplas, poesías, leyendas, recetas, que también en el libro, cuando ustedes los vean, van a poder encontrar la receta para la tos, para la gripe, y
Aparte de eso, trabajamos también con lo más grande, leyendas, leyendas en guaraní. Todo esto después fue trabajado en el pizarrón para fortalecer los conocimientos, para trabajar la estructura, trabajar mucho la ortografía y ¿qué nos llevó? Nos llevó a que los chicos también han logrado subir su autoestima y de ahí salieron alumnos tutores, estos alumnos que se animaron un poco más a ayudar a sus compañeritos y nació la maestra Cuy, Boeja Cuy, la maestra pequeña en el aula, que es la que le ayuda a sus compañeritos. O sea, una ayudante más de la maestra en el aula. Esas son algunas de las actividades que se dio en mi escuela, en la escuela 175 del paraje Albardón Norte. Bueno, llegados a este punto del proceso sobre cómo elaboramos, cómo llegamos a este producto, a este libro, vimos que en el módulo anterior habíamos visto que hicimos una investigación para producir información, para poder armar este libro, pero en realidad la definición de hacer el libro surge en el marco de todas las actividades didácticas que las maestras fueron diseñando en la escuela, ¿no? Y probando y usando. En ese momento surge, y en esa época surge la necesidad, la idea de hacer un libro. No se renunciaba a la posibilidad de tener el objeto libro para trabajar en el aula, ¿no? El material. Habían usado mucho el informe de investigación. Llegados a este punto teníamos que tomar muchas decisiones, porque hacer un libro supone tomar una serie de decisiones respecto de una gran cantidad de cosas. Una de ellas era cómo íbamos a usar el guaraní en el libro, cómo entraba el guaraní en el libro, ¿no? Todos, o la mayoría, los que vivimos en Corrientes, sabemos que mucha gente y muchos tratamos o hablamos o entendemos el guaraní, pero no tanta gente lee el guaraní y mucha menos gente tal vez escribe el guaraní, o sí se escribe, ¿no? En WhatsApp, en los mensajes, el guaraní circula mucho, pero poner el guaraní en un libro, ¿cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces, una de las decisiones que tomamos, que es muy importante en este libro, es que íbamos a usar el guaraní, dice una maestra, como suena, nuestro guaraní, ¿no? El guaraní correntino. El guaraní con el que nos íbamos a encontrar en el libro es un guaraní con el cual nos tenemos que identificar, que lo tenemos que conocer y lo tenemos que sentir como nuestro, ¿no? Y ese era todo un desafío muy grande, porque cualquier lengua, cuando pasa a la escritura, un poquito se separa de la forma en que uno la habla o la siente, ¿no? Entonces, fuimos tratando, y ustedes cuando vean el libro ya lo verán, de que el guaraní ingrese de a poco en el libro. Entonces el libro tiene como un increyendo del guaraní, menos al principio y después empieza a haber más. Otra cosa que tratamos de hacer es que el libro igual fuera amigable, decimos nosotros, para aquellas personas que leen o que no leen guaraní, o que entienden o que no entienden guaraní. Creemos que las personas que entienden guaraní o que hablan guaraní, con un poquito de esfuerzo van a poder leer y van a darse cuenta que pueden también leer guaraní. Y creemos que aquellas personas que no entienden o no hablan guaraní, igual pueden entender el libro, igual pueden tener la comprensión global de todo lo que nosotros queremos plantear en el libro. Este es un gran desafío porque no teníamos dónde mirar, no sabíamos cómo hacerlo porque no encontrábamos algo similar a esto que queríamos lograr. Entonces, bueno, digamos así que hicimos un experimento con este libro y vamos a ver cómo nos va. Otra cosa muy, muy importante que queríamos y que queremos haber logrado es que este libro sea bello, que sea hermoso, que sea lindo. ¿Por qué queremos que sea lindo? Porque lo que queremos es que cuando un niño del campo o una mamá del campo abra el libro, lo mire, diga: ¡ay, qué lindo! Esto es lo nuestro. Estas son nuestras hierbas, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que conocemos, esto es lo que somos en algún sentido. Y ese era un gran objetivo, y es un gran objetivo. Por eso es un libro hermoso, por eso es un libro que tiene unas hojas que son muy gruesas.
Y uno dice, hojas tan gruesas, es para niños y nos tiene que durar. Todos sabemos que no podemos comprar un libro, no sé, todos los meses. Este es un libro que tiene que durar, que tiene que estar en la escuela y tiene que durar varios años. Entonces las hojas son muy gruesas, el material es muy bueno de este libro. Y uno diría, bueno, pero es muy grueso, muy bueno, muy lindo, muy caro. Sí, pero no quisimos renunciar a eso. Y nosotros conformamos un colectivo de trabajo, un colectivo editorial, y nos buscamos la manera de conseguir nuestro propio financiamiento. Conseguir el propio financiamiento y editar cada uno su propio material nos permite a nosotras, y eso es lo que nosotros creemos y queremos, que tomamos y podíamos tomar todas estas decisiones que les estoy contando. Y por eso lo hicimos. Y por eso lo contamos, porque no nos parece que sea algo tan imposible de hacer, ni tan difícil de hacer. Si nosotros lo pudimos hacer, cualquiera lo puede hacer. Y por eso también es una invitación, ¿no? Creo que con esto le doy pie a los diseñadores, a Eugenia y a Ramiro, que ahora les van a contar, por qué también los elegimos a ellos. Porque del mismo modo que trabajamos en esta producción de conocimiento colectiva, queríamos que los diseñadores, ilustradoras de este libro también compartieran estos principios y también pudieran trabajar de manera colaborativa con nosotros. Entonces, todo el proceso de diseño editorial del libro lo hicimos de manera conjunta. También con la participación de los niños, también con la participación de las mamás y de los papás y del portero y de las maestras en el campo. Así que ahora les vamos a contar cómo lo hicimos.